Una mujer lleva comida a un orfanato y ve a un niño jugando solo. Cuando el niño levanta la mirada, sus ojos se abren enormemente. Es el mismo collar que le regaló a su hijo desaparecido hace años. Elena abrió los ojos. Como cada mañana, su primer pensamiento fue para Mateo, su hijo perdido. Habían pasado ya 5 años desde aquel fatídico día, pero el dolor en su corazón seguía tan fresco como si hubiera sido ayer. Sacudió la cabeza, intentando apartar esos pensamientos. Hoy era día de visita al orfanato y necesitaba concentrarse en los niños que la esperaban. Se levantó con determinación, dirigiéndose a la cocina. El aroma del café recién hecho llenó sus fosas nasales, dándole la energía que necesitaba para empezar el día. Mientras sorbía lentamente su taza, repasó mentalmente la lista de tareas que tenía por delante. Primero, preparar la comida para los niños del orfanato. Luego, empacar todo cuidadosamente. Y finalmente hacer el viaje de media hora hasta las afueras de la ciudad, donde se encontraba el edificio que albergaba a tantas almas jóvenes y necesitadas. Elena había comenzado estas visitas poco después de la desaparición de Mateo. Al principio, lo había hecho como una forma de terapia, una manera de llenar el vacío que sentía en su vida. Con el tiempo, se había convertido en una misión, en su forma de dar sentido a una existencia que se había visto truncada por la tragedia. Con movimientos precisos y eficientes, fruto de años de práctica, Elena comenzó a preparar la comida. Hoy haría pasta con albóndigas, un plato que siempre era recibido con entusiasmo por los niños. Mientras cocinaba, su mente divagaba, recordando la primera vez que había visitado el orfanato. Había sido un día lluvioso, gris y sombrío, como su estado de ánimo en aquel entonces. Elena había llegado con un par de cajas de comida enlatada y algunas frutas, sin saber muy bien qué esperar. La directora del orfanato, una mujer de mediana edad llamada Sofía, la había recibido con una sonrisa cálida y agradecida. Cualquier ayuda es bienvenida, le había dicho, guiándola por los pasillos del viejo edificio. El orfanato era un lugar modesto, con paredes descoloridas y muebles gastados, pero sorprendentemente limpio y ordenado. Elena recordaba haber sentido una mezcla de tristeza y admiración al ver cómo Sofía y su pequeño equipo se las arreglaban para cuidar de tantos niños con tan pocos recursos. Pero lo que realmente había tocado su corazón aquel día fueron los niños. Sus rostros se habían iluminado al ver la comida que traía, y varios de ellos se habían acercado tímidamente a agradecerle. Uno en particular, un niño de unos 6 años llamado Carlos, la había abrazado espontáneamente, murmurando un gracias que casi la había hecho llorar. Ese día, Elena había regresado a casa con una sensación de propósito que no había experimentado en meses. Sabía que volvería, que haría todo lo posible por ayudar a esos niños. Y así lo hizo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. El sonido del temporizador las sacó de sus recuerdos. Las albóndigas estaban listas. Con cuidado las sacó del horno y las dejó enfriar mientras terminaba la salsa de tomate. El aroma de las especias llenaba la cocina, recordándole los domingos en familia cuando Mateo aún estaba con ella. Esos recuerdos, aunque agridulces, ya no le provocaban el dolor paralizante de antes. Había aprendido a convivir con ellos, a atesorarlos como parte preciosa de su pasado. Mientras la pasta se cocía, Elena preparó una ensalada fresca y cortó algunas frutas para el postre. Sabía que muchos de los niños del orfanato no tenían acceso regular a frutas frescas, por lo que siempre se aseguraba de llevar una buena variedad. Manzanas, peras, naranjas y un par de sandías formaban una colorida pirámide en su encimera. Con todo listo, comenzó el meticuloso proceso de empacar la comida. Grandes contenedores térmicos para la pasta y las albóndigas, recipientes herméticos para la ensalada y las frutas, y una caja especial para los cubiertos y servilletas. Elena trabajaba con la eficiencia de quien ha realizado la misma tarea innumerables veces, pero también con el cuidado de quien sabe lo importante que es cada detalle. Mientras empacaba, su mente vagaba de nuevo, esta vez hacia los niños del orfanato. Pensó en Lucía, la niña de 10 años que siempre la recibía con un abrazo y le contaba entusiasmada sobre los libros que había leído esa semana. En Alejandro, el adolescente tímido que poco a poco iba saliendo de su caparazón
gracias a las clases de guitarra que Elena había ayudado a organizar. En los gemelos Sara y Samuel, que a sus 5 años ya mostraban una resiliencia y alegría que a menudo la dejaba sin palabras. Cada uno de esos niños tenía una historia, una razón por la que habían terminado en el orfanato. Algunas eran historias de abandono, otras de pérdida trágica. Elena no conocía todos los detalles, ni los necesitaba. Lo que sabía era que cada uno de ellos merecía amor, cuidado y la oportunidad de tener un futuro mejor. Con todo empacado y listo, Elena cargó su viejo pero confiable coche. El vehículo, que en su día había sido el coche familiar, ahora servía un propósito diferente pero igualmente importante. Mientras conducía por las calles de la ciudad, que poco a poco despertaba a la vida de un nuevo día, Elena reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en los últimos años. La pérdida de Mateo había sido un golpe devastador, uno del que pensó que nunca se recuperaría. Los primeros meses habían sido un borrón de dolor, negación y desesperación. Había dejado su trabajo como maestra, incapaz de enfrentarse a diario a niños de la edad de su hijo. Se había aislado de amigos y familiares, incapaz de soportar sus miradas de compasión o sus intentos bien intencionados pero inútiles de consolarla. Pero poco a poco, con la ayuda de terapia y el apoyo inquebrantable de su hermana Clara, Elena había comenzado a reconstruir su vida. No era la misma vida que había tenido antes. Nunca podría serlo, pero era una vida con propósito y significado. Su trabajo con el orfanato había sido una parte crucial de ese proceso de sanación. Al principio, había sido doloroso estar rodeada de niños, cada uno de ellos un recordatorio de lo que había perdido. Pero con el tiempo, esos mismos niños se habían convertido en su razón para levantarse cada mañana, para seguir adelante. Elena recordó una conversación que había tenido con Sofía, la directora del orfanato, hacía un par de años. Estaban sentadas en la pequeña oficina de Sofía, tomando un café después de una larga jornada de actividades con los niños. «¿Sabes, Elena?», había dicho Sofía con una sonrisa cansada pero sincera. «No sé qué haríamos sin ti. No es solo la comida y las cosas materiales que traes. Es la esperanza que les das a los niños. Les muestras que hay gente ahí fuera que se preocupa por ellos, que los valora». Elena había sentido que se le formaba un nudo en la garganta. «Son ellos los que me dan esperanza a mí, Sofía», había respondido después de un momento. «Cada vez que vengo aquí, cada vez que veo sus sonrisas, sus ganas de aprender y crecer a pesar de todo, me recuerdan que la vida sigue, que aún hay bondad en el mundo». Sofía había asentido comprendiendo. «Es un intercambio justo entonces», había dicho con una sonrisa. El recuerdo de esa conversación acompañó a Elena durante el resto del viaje. Mientras las calles de la ciudad daban paso a caminos más rurales, sintió crecer la familiar mezcla de anticipación y serenidad que siempre experimentaba en estos viajes. Finalmente, después de casi una hora de viaje, el orfanato apareció a la vista. Era un edificio antiguo de 2 pisos, con paredes de ladrillo rojo y un tejado de tejas oscuras. A pesar de su edad y las evidentes señales de desgaste, había algo acogedor en su aspecto. Tal vez eran las cortinas coloridas que se veían en las ventanas, o los dibujos infantiles que decoraban las paredes exteriores. O tal vez era simplemente el conocimiento de que, dentro de esas paredes, había niños que esperaban con ilusión su llegada. Elena estacionó su coche en el pequeño aparcamiento frente al edificio. Apenas había apagado el motor cuando vio a un grupo de niños salir corriendo por la puerta principal, seguidos más despacio por Sofía y un par de cuidadoras. «¡Elena! ¡Elena está aquí!», gritaban los niños mientras se acercaban. Elena no pudo evitar sonreír ampliamente mientras salía del coche para recibirlos. Lucía, como siempre, fue la primera en llegar hasta ella, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de Elena en un abrazo apretado. «Te extrañamos, Elena», exclamó la niña levantando la mirada con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Yo también los extrañé, cariño», respondió Elena, acariciando suavemente el cabello de Lucía. Uno por uno, los demás niños se acercaron para saludar, algunos con abrazos entusiastas, otros con tímidos hola y sonrisas reservadas. Alejandro, el adolescente al que Elena había estado enseñando guitarra, se mantuvo un poco apartado del grupo, pero Elena notó que la observaba con una pequeña sonrisa.
Cuando sus miradas se cruzaron, el chico asintió en reconocimiento. Un gesto que para cualquier otro podría parecer indiferente, pero que Elena sabía era su forma de mostrar aprecio. «Niños, niños, dejen respirar a Elena», dijo Sofía con tono divertido mientras se acercaba. «Vamos, ayudémosla a llevar las cosas adentro». Con entusiasmo, los niños mayores comenzaron a descargar los contenedores de comida del coche de Elena, mientras los más pequeños los seguían de cerca, ansiosos por ser útiles de alguna manera. Mientras caminaban hacia el edificio, Sofía se acercó a Elena. «Gracias por venir, como siempre», dijo en voz baja. «Ha sido una semana complicada». Elena miró a su amiga con preocupación. «¿Ha pasado algo?», preguntó. Sofía suspiró. «Nada grave, gracias a Dios, pero hemos tenido algunos problemas con el sistema de calefacción y con el invierno acercándose, bueno, ya sabes cómo es». Elena asintió comprendiendo la preocupación de Sofía. El orfanato siempre operaba con un presupuesto ajustado y cualquier gasto imprevisto podía causar serios problemas. «Veré qué puedo hacer», dijo Elena. «Tal vez pueda organizar una colecta o hablar con algunos contactos». Sofía le dirigió una sonrisa agradecida. «No sé qué haríamos sin ti, Elena, de verdad». Entraron al edificio, donde el aroma de la comida que Elena había traído ya empezaba a llenar el aire. Los niños estaban ocupados poniendo la mesa en el comedor, una habitación amplia pero acogedora con largas mesas de madera y sillas disparejas pero bien cuidadas. Elena se dirigió a la cocina para ayudar a calentar la comida y preparar todo. Mientras trabajaba, observaba a los niños a través de la puerta abierta. Veía sus rostros animados, escuchaba sus risas y conversaciones. En momentos como este, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Pensó en Mateo, como siempre hacía en estos momentos. ¿Qué pensaría él de lo que estaba haciendo? ¿Estaría orgulloso de ella? Elena quería creer que sí. Quería creer que, donde quiera que estuviera su hijo, podía ver el amor y la dedicación que ella ponía en cuidar de estos niños. Pronto, la comida estuvo lista y todos se sentaron a la mesa. Elena observó con satisfacción cómo los niños disfrutaban de la pasta y las albóndigas, cómo sus ojos se iluminaban al ver las frutas frescas. Para muchos de ellos, estas comidas que Elena traía eran un lujo poco común. Durante la comida, Elena se movió entre las mesas, conversando con los niños, escuchando sus historias de la semana. Lucía le contó emocionada sobre un libro de aventuras que había estado leyendo. Los gemelos Sara y Samuel competían por contarle sobre el dibujo que habían hecho juntos. Incluso Alejandro, normalmente tan reservado, mencionó que había estado practicando una nueva canción en la guitarra. Mientras los escuchaba, Elena sentía una mezcla de alegría y melancolía. Alegría por ser parte de las vidas de estos niños, por poder brindarles aunque sea un poco de la atención y el cariño que merecían. Melancolía porque, no importaba cuánto los quisiera, nunca podrían llenar completamente el vacío que Mateo había dejado en su corazón. Pero con los años, Elena había aprendido a aceptar esa dualidad de sentimientos. Había aprendido que era posible amar a estos niños, cuidarlos, dedicarles su tiempo y energía, sin que eso significara que estaba traicionando la memoria de su hijo. Al contrario, sentía que estaba honrando a Mateo con cada acto de bondad, con cada sonrisa que lograba provocar en estos niños que tanto habían sufrido. La tarde en el orfanato transcurría con la alegre cacofonía de risas infantiles y el murmullo de conversaciones animadas. Elena, con una sonrisa cansada pero satisfecha, observaba a los niños mientras jugaban en el patio trasero. La comida había sido un éxito, como siempre, y ahora los pequeños disfrutaban de un momento de esparcimiento antes de volver a sus actividades programadas. El sol de la tarde bañaba el patio con una luz dorada, creando sombras alargadas que se extendían por el césped mal cuidado, pero lleno de vida. Elena se encontraba sentada en un viejo banco de madera, desde donde podía supervisar a los niños sin interferir en sus juegos. A su lado, Sofía revisaba unos papeles, frunciendo el ceño de vez en cuando. «¿Problemas con el papeleo?», preguntó Elena notando la expresión preocupada de su amiga. Sofía suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. «Lo de siempre. El gobierno ha recortado nuevamente el presupuesto para orfanatos. No sé cómo vamos a arreglárnoslas este año». Elena sintió una punzada de frustración,
No era la primera vez que escuchaba sobre estos recortes y sabía lo mucho que afectaban al orfanato y a los niños. «Debe haber algo que podamos hacer», dijo, más para sí misma que para Sofía. «Tú ya haces más que suficiente, Elena», respondió Sofía con una sonrisa cansada. «Sin tu ayuda, estaríamos en una situación mucho peor». Elena estaba a punto de responder cuando un grito agudo llamó su atención. Instintivamente se puso de pie, buscando el origen del sonido. Vio a un grupo de niños reunidos alrededor de algo en el suelo, cerca de un viejo roble que dominaba una esquina del patio. «¡Sofía! ¡Elena!», gritó uno de los niños agitando los brazos. «¡Vengan rápido!». Las dos mujeres se apresuraron hacia el grupo. Al acercarse, vieron que los niños rodeaban a un pequeño de unos 6 años, que estaba sentado en el suelo, sollozando y sosteniendo su rodilla. A ver, ¿qué pasó aquí?», preguntó Sofía, arrodillándose junto al niño herido. «Miguel se cayó del árbol», explicó una niña, señalando las ramas bajas del roble. «Estábamos jugando a ser exploradores y él quería ver más lejos». Elena se arrodilló al otro lado del niño, Miguel, y con suavidad apartó sus manitas de la rodilla. Había un raspón, nada grave, pero sabía por experiencia que para un niño pequeño, cualquier herida podía parecer el fin del mundo. «No es nada grave, cariño», dijo Elena con voz tranquilizadora. «Vamos adentro y te limpiaremos esa herida, ¿de acuerdo?». Miguel asintió entre sollozos, permitiendo que Elena lo ayudara a ponerse de pie. Fue en ese momento, cuando el niño se inclinó hacia adelante, que Elena lo vio. Un destello metálico que sobresalía del cuello de la camiseta de Miguel. Al principio, Elena no le dio importancia. Muchos niños llevaban collares o medallitas, a veces recuerdos de sus padres o simplemente baratijas que habían conseguido en algún momento. Pero algo en ese brillo captó su atención, como si una parte olvidada de su mente hubiera reconocido algo familiar. «Vamos, te ayudaré a llegar a la enfermería», dijo Elena tomando la mano de Miguel. Mientras caminaban lentamente hacia el edificio, Elena no pudo evitar mirar de reojo el collar que el niño llevaba. Era un sencillo cordón de cuero, del que colgaba un pequeño medallón. Nada extraordinario a primera vista, pero a medida que se acercaban a la entrada del orfanato y la luz cambiaba, Elena empezó a notar detalles que le resultaban inquietantemente familiares. El medallón tenía una forma ovalada, con lo que parecían ser grabados en su superficie. Elena sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. No podía ser, se dijo a sí misma. Era imposible. Y sin embargo, entraron en la pequeña enfermería del orfanato, una habitación modesta pero limpia y bien organizada. Elena ayudó a Miguel a sentarse en la camilla mientras Sofía buscaba el botiquín de primeros auxilios. «A ver ese raspón, valiente», dijo Elena tratando de mantener un tono alegre a pesar de la turbación que sentía. Se arrodilló frente a Miguel para examinar su rodilla, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el collar. Sofía regresó con el botiquín y comenzó a limpiar la herida de Miguel. El niño, distraído por el escozor del antiséptico, había dejado de llorar y ahora observaba con curiosidad el proceso. Elena, incapaz de contener su creciente inquietud, se dirigió al niño con voz que intentaba ser casual. «Miguel, ese collar que llevas es muy bonito. ¿Puedo verlo de cerca?». Miguel, aún distraído por los cuidados de Sofía, asintió y sacó el medallón de debajo de su camiseta. Elena contuvo la respiración mientras lo examinaba más de cerca. El medallón era de plata, aunque el tiempo lo había oscurecido en algunas partes. Tenía grabada una imagen que Elena conocía demasiado bien, un árbol estilizado, con raíces que se extendían tanto como sus ramas. Y en el reverso, casi imperceptibles para quien no supiera qué buscar, estaban grabadas 3 letras. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Esas iniciales, Mateo Ruiz Sánchez, las mismas que ella y su esposo habían grabado en el medallón que le habían regalado a su hijo en su 4º cumpleaños, apenas unos meses antes de su desaparición. Sus ojos se abrieron enormemente, incapaz de creer lo que estaba viendo. El collar, idéntico en cada detalle al que su hijo perdido llevaba hace años, colgaba ahora del cuello de este niño en el orfanato. «Miguel», dijo Elena con voz temblorosa, ¿Dónde conseguiste este collar?». El niño, notando el cambio en el tono de Elena,
La miró con una mezcla de confusión y ligera preocupación. «Siempre lo he tenido», respondió con voz pequeña. «La señora del otro orfanato dijo que lo tenía cuando me encontraron». Sofía, que había terminado de curar la rodilla de Miguel, notó la palidez en el rostro de Elena. «Elena, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma». Elena no podía apartar los ojos del medallón. 1000 pensamientos cruzaban por su mente a la velocidad del rayo. ¿Cómo era posible? ¿Podría ser una coincidencia? ¿O acaso...? No, no podía permitirse esa esperanza. No después de tantos años, de tanto dolor. «Sofía», dijo Elena con voz apenas audible, «necesito hablar contigo, en privado». Sofía, preocupada por el estado de su amiga, asintió. «Miguel, cariño, ¿por qué no vas a jugar con los demás? Tu rodilla ya está mejor». El niño, sintiendo la tensión en el ambiente pero sin entenderla, asintió y saltó de la camilla. Antes de que pudiera salir, Elena lo detuvo suavemente. «Miguel, ¿te importaría si me quedo con tu collar un ratito? Te prometo que te lo devolveré». Miguel dudó por un momento, llevando su mano instintivamente al medallón. Era evidente que el objeto tenía un valor sentimental para él. Pero algo en la expresión de Elena, una mezcla de súplica y esperanza, lo convenció. «Está bien», dijo quitándose el collar y entregándoselo a Elena, «pero prométeme que me lo devolverás pronto». Elena asintió, incapaz de formar palabras. Cuando Miguel salió de la habitación, Sofía se volvió hacia su amiga, la preocupación evidente en su rostro. «Elena, ¿qué está pasando? Nunca te había visto así». Con manos temblorosas, Elena sostuvo el medallón frente a Sofía. «Este collar es idéntico al que llevaba Mateo cuando desapareció». Sofía jadeó, comprendiendo de inmediato la importancia de lo que Elena estaba diciendo. «¿Estás segura? Han pasado tantos años». «Estoy segura», respondió Elena, su voz mezclando determinación y temor. «Mira, aquí están sus iniciales. Nosotros las grabamos. No puede ser una coincidencia». Sofía tomó el medallón, examinándolo de cerca. Efectivamente, las iniciales MRS estaban grabadas en el reverso, apenas visibles por el desgaste del tiempo. «Dios mío», murmuró Sofía. «Elena, ¿estás pensando que Miguel podría ser...?» Elena asintió, lágrimas formándose en sus ojos. «No lo sé, Sofía. No me atrevo a creerlo, pero... ¿cómo explicar esto?» Sofía se sentó junto a su amiga, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Elena, debemos ser cautelosas. No podemos precipitarnos. Piensa en Miguel, en cómo podría afectarle todo esto». Elena asintió, respirando profundamente para calmarse. «Tienes razón. Necesitamos más información. ¿Qué sabes sobre el pasado de Miguel?» Sofía frunció el ceño, tratando de recordar. «No mucho, la verdad. Llegó a nosotros hace unos 2 años, transferido de otro orfanato en la capital. Su expediente dice que fue encontrado vagando solo en las calles cuando tenía unos 3 años. No había identificación, solo ese collar». «3 años», murmuró Elena. «Eso coincidiría con la edad que tendría Mateo cuando desapareció». «Elena», dijo Sofía con suavidad, «sé que esto es difícil, pero debemos ser realistas. Han pasado 5 años. Miguel tiene ahora unos 6 años. Si fuera Mateo tendría 8, completó Elena. Mateo tendría 8 años ahora». El silencio cayó pesadamente entre las dos mujeres. La discrepancia en las edades era un obstáculo importante para la teoría de Elena. Y sin embargo, el collar estaba allí, innegable, un vínculo tangible con el pasado que Elena había creído perdido para siempre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena, su voz una mezcla de determinación y miedo. Sofía pensó por un momento. «Primero, necesitamos más información. Voy a revisar el expediente de Miguel, ver si hay algo que hayamos pasado por alto. También podríamos contactar con el orfanato anterior, ver si tienen más detalles sobre cómo llegó Miguel a ellos». Elena asintió, agradecida por la practicidad de su amiga. Yo necesito hablar con Miguel. Con cuidado, por supuesto. No quiero alterarlo ni crear falsas esperanzas, pero necesito saber más sobre él». «Ten cuidado, Elena», advirtió Sofía. «Recuerda que pase lo que pase, Miguel es un niño que ha pasado por mucho. Su bienestar debe ser nuestra prioridad». «Lo sé», respondió Elena. «Te lo prometo, seré cuidadosa».
Las dos mujeres salieron de la enfermería, cada una sumida en sus propios pensamientos. Elena se dirigió al patio, donde los niños seguían jugando, ajenos al torbellino de emociones que se había desatado. Encontró a Miguel sentado bajo el viejo roble, dibujando en un cuaderno gastado. Elena se acercó lentamente, tratando de calmar los latidos de su corazón. «Hola, Miguel», dijo suavemente, sentándose junto a él. «¿Puedo ver qué estás dibujando?» El niño la miró con una mezcla de curiosidad y timidez. Después de un momento, le mostró el dibujo. Era una representación infantil pero reconocible del árbol bajo el que estaban sentados. «Es muy bonito», dijo Elena con sinceridad. «¿Te gusta dibujar?» Miguel asintió. «Me gusta dibujar árboles. Son fuertes y grandes y protegen a los pájaros y a las ardillas». Elena sintió una punzada en el corazón. Mateo también amaba dibujar árboles. «Miguel», dijo con cuidado, «¿te importaría contarme un poco sobre ti, sobre tu vida antes de venir aquí?» El niño se encogió de hombros, su expresión volviéndose un poco más seria. «No recuerdo mucho. Estuve en otro lugar antes, con muchos niños también. Y antes de eso, no sé. A veces tengo sueños, pero no sé si son recuerdos o solo sueños». «¿Qué tipo de sueños?», preguntó Elena tratando de mantener un tono casual. Miguel frunció el ceño, concentrándose. «A veces sueño con una casa grande, con un jardín, y hay un perro grande y peludo, y una mujer. Creo que es mi mamá, pero no puedo ver su cara claramente». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Ellos habían vivido en una casa con jardín y tenían un perro, un labrador llamado Max, pero se obligó a mantener la calma. No podía permitir que sus esperanzas nublaran su juicio. «Esos sueños suenan bonitos», dijo con voz temblorosa. «Miguel, ¿recuerdas algo sobre tu collar? ¿Alguien te ha contado alguna vez de dónde vino?» Miguel negó con la cabeza. «Solo sé que siempre lo he tenido. La señora del otro lugar dijo que era importante y que no debía perderlo». Elena pasó la noche en vela, dando vueltas en su cama, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. El collar de Miguel, idéntico al de su hijo perdido, había despertado una esperanza que creía enterrada hacía mucho tiempo, pero con esa esperanza venía también el miedo. Miedo a estar equivocada, miedo a sufrir otra vez la pérdida si resultaba ser una falsa alarma. Cuando los primeros rayos del sol se colaron por su ventana, Elena ya estaba de pie, preparándose para regresar al orfanato. Había tomado una decisión durante la noche. Necesitaba saber la verdad, sin importar cuál fuera el resultado. Llegó al orfanato más temprano de lo habitual. Sofía, que parecía haber dormido tan poco como ella, la recibió en la puerta. «Has venido temprano», comentó Sofía, su voz mezclando preocupación y comprensión. Elena asintió. «No podía quedarme en casa sin hacer nada. ¿Has podido averiguar algo más sobre Miguel?» Sofía la guió hacia su oficina, cerrando la puerta tras ellas. «He estado revisando su expediente toda la noche», dijo, señalando una pila de documentos sobre su escritorio. «Y he hecho algunas llamadas esta mañana». Elena se sentó, su cuerpo tenso por la anticipación. «¿Y bien? ¿Qué has descubierto?», Sofía suspiró, sentándose frente a su amiga. «La información es confusa, por decirlo menos. Según los registros, Miguel fue encontrado vagando solo en las calles de la capital hace unos 3 años. No llevaba identificación, solo el collar. Las autoridades intentaron localizar a su familia, pero no tuvieron éxito». «Pero eso no tiene sentido», interrumpió Elena frustrada. «Si fuera Mateo, habría tenido 5 años en ese momento. ¿Cómo es posible que nadie lo reconociera? Pusimos su foto en todos lados, en los periódicos, en la televisión». Sofía levantó una mano pidiendo paciencia. «Lo sé, Elena, hay más. Según el informe médico inicial, el niño parecía estar en estado de shock. No hablaba, no respondía a preguntas. Los médicos especularon que podría haber sufrido algún tipo de trauma». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que su hijo, si Miguel realmente era Mateo, hubiera sufrido algo tan terrible como para dejarlo en ese estado, le revolvía el estómago. «¿Y qué hay de su edad?», preguntó Elena, aferrándose a los detalles prácticos para no perderse en sus emociones. «Miguel parece tener unos 6 años ahora, pero Mateo tendría 8. Sofía frunció el ceño.
Esa es otra de las cosas extrañas. El informe médico inicial estimaba su edad en unos 4 años, basándose en su desarrollo físico, pero notaron que estaba significativamente por debajo del peso y la altura esperados para su edad. «Desnutrición», murmuró Elena, sintiendo una mezcla de horror y furia ante la idea. Sofía asintió sombríamente. «Es posible, si Miguel o Mateo estuvo en malas condiciones durante un tiempo prolongado, eso podría haber afectado su crecimiento». Los médicos también mencionaron que su desarrollo cognitivo parecía estar retrasado, aunque atribuyeron eso al shock. Elena se levantó de la silla, incapaz de contener su energía nerviosa. Comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña oficina. Pero eso podría explicar la discrepancia en la edad, ¿no? Si estuvo mal alimentado y mal cuidado durante años, podría parecer más joven de lo que es. «Es una posibilidad», concedió Sofía. «Pero Elena, debemos ser cautelosas. No podemos saltar a conclusiones basándonos solo en esto». Elena se detuvo mirando a su amiga con una mezcla de determinación y súplica. «Sofía, sé que parece una locura, sé que las probabilidades están en nuestra contra, pero ese collar es idéntico, Sofía. Y ahora esto, no puedo ignorarlo, necesito saber la verdad». Sofía se levantó, acercándose a su amiga y poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Lo entiendo, Elena, y te apoyaré en lo que decidas hacer, pero debemos proceder con cuidado, por el bien de Miguel y por el tuyo también». Elena asintió, agradecida por el apoyo de su amiga. «¿Qué sugieres que hagamos?», Sofía pensó por un momento. «Creo que el primer paso debería ser una prueba de ADN. Es la única forma de estar seguras». «¿Pero cómo?», preguntó Elena. «No tenemos la autoridad legal para hacer eso. Y no quiero involucrar a las autoridades todavía, no hasta que estemos más seguras». Sofía esbozó una pequeña sonrisa. «Tengo un amigo en el hospital de la ciudad. Es genetista. Creo que podría ayudarnos a hacer la prueba de manera discreta». Elena sintió una oleada de gratitud hacia su amiga. «Sofía, no sé cómo agradecerte». «No tienes que hacerlo», interrumpió Sofía. «Solo prométeme que, pase lo que pase, no perderás de vista lo que es mejor para Miguel. Sea quien sea, es un niño que ha pasado por mucho». Elena asintió solemnemente. «Te lo prometo». Con un plan en mente, las dos mujeres salieron de la oficina. Era hora de enfrentar el día y la tarea más difícil: interactuar con Miguel sin revelar sus sospechas o alterar la rutina del niño. Elena pasó la mañana ayudando en las diversas actividades del orfanato, pero su mente estaba constantemente dividida. Cada vez que veía a Miguel, su corazón daba un vuelco. Observaba cada gesto, cada expresión, buscando desesperadamente algún indicio de que este niño pudiera ser su Mateo. Durante la clase de arte, Elena se sentó junto a Miguel, quien estaba absorto en un dibujo. Con cuidado, miró por encima del hombro del niño. «Es un bonito dibujo, Miguel», comentó suavemente. «¿Qué es?». Miguel levantó la mirada, una pequeña sonrisa iluminando su rostro. «Es un bosque», explicó, «con muchos árboles y animales escondidos». Elena sintió un nudo en la garganta. Mateo siempre había amado dibujar bosques llenos de vida oculta. «Es precioso», dijo, luchando por mantener la compostura. «¿Te gusta mucho la naturaleza?». Miguel asintió entusiasmado. «Me gustan los árboles y los animales. A veces sueño que vivo en un bosque, en una casita de madera». Elena contuvo la respiración. Ellos solían llevar a Mateo de campamento, quedándose en una pequeña cabaña en el bosque. ¿Podría ser un recuerdo real y no solo un sueño? «Eso suena como un sueño muy bonito», dijo Elena, esforzándose por mantener un tono casual. «Miguel, ¿alguna vez has pensado en tu familia? En tus padres, quiero decir». La sonrisa de Miguel se desvaneció un poco. «A veces», dijo en voz baja, «pero no recuerdo mucho. Solo sensaciones, creo. Como el olor a galletas recién horneadas o la sensación de un abrazo cálido». Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no abrazar al niño en ese momento. El recuerdo de las tardes de hornear galletas con Mateo, de acurrucarse juntos en el sofá, era casi demasiado para soportar. «Esos son recuerdos muy bonitos», dijo, su voz apenas un susurro. «Estoy segura de que tus padres te querían mucho». Miguel la miró con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que Elena no pudo identificar. «¿Tú crees?», preguntó.
A veces pienso que si me querían, ¿por qué no están aquí? El corazón de Elena se rompió un poco más. Oh, Miguel, dijo, incapaz de contener su emoción. Estoy segura de que te amaban más que a nada en el mundo. A veces pasan cosas malas que separan a las familias, pero eso no significa que dejen de quererse. Miguel asintió lentamente, procesando las palabras de Elena. Después de un momento, volvió a su dibujo agregando más detalles a los árboles y animales. Elena se quedó allí, observándolo, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Cada pequeño gesto, cada expresión de Miguel le recordaba a Mateo. Pero al mismo tiempo, era dolorosamente consciente de que podría estar proyectando sus deseos y recuerdos en este niño. El resto del día pasó en una bruma para Elena. Ayudó con las tareas habituales del orfanato, interactuó con los otros niños, pero su atención siempre volvía a Miguel. Observó cómo jugaba con los otros niños, cómo se comportaba durante las comidas, cómo reaccionaba ante diferentes situaciones. Hubo momentos que le cortaron la respiración, la forma en que Miguel arrugaba la nariz cuando algo no le gustaba, idéntica a la de Mateo, la manera en que se mordía el labio cuando estaba concentrado, su risa que resonaba en los oídos de Elena como un eco del pasado. Pero también notó las diferencias. Miguel era más callado, más reservado de lo que Mateo había sido. Tenía una seriedad en sus ojos que Mateo, a su edad, nunca había tenido. Elena se preguntó cuánto de eso podría ser resultado de las experiencias que el niño había vivido, fuera quien fuera. Al caer la tarde, Sofía se acercó a Elena, que estaba sentada en el porche, observando a los niños jugar en el patio. «He hablado con mi amigo en el hospital», dijo Sofía en voz baja. «Puede vernos mañana por la tarde. Dice que puede hacer la prueba de ADN de manera discreta». Elena asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Gracias, Sofía. No sé qué haría sin ti». Sofía se sentó junto a su amiga, siguiendo su mirada hacia donde Miguel jugaba con un grupo de niños más pequeños. «¿Cómo te sientes?» Elena suspiró profundamente. «Honestamente, no lo sé. Una parte de mí está aterrorizada de que esto sea real, de que Miguel realmente sea Mateo. Porque si lo es, ¿qué le pasó durante todos estos años? ¿Por qué no nos recuerda? ¿Cómo podríamos recuperar el tiempo perdido?» Hizo una pausa, sus ojos nunca dejando la figura de Miguel. «Y otra parte de mí está igual de aterrorizada de que no lo sea, de que esto sea solo una coincidencia cruel y que tenga que enfrentar la pérdida de Mateo todo de nuevo». Sofía tomó la mano de su amiga, apretándola suavemente. «Pase lo que pase, Elena, no estás sola en esto. Y recuerda, sea cual sea el resultado, hay un niño que necesita amor y cuidado. Ya sea Mateo o Miguel, es un niño que ha sufrido y que merece una oportunidad de ser feliz». Elena asintió, agradecida por la sabiduría y el apoyo de su amiga. «Tienes razón. Es solo que verlo, estar cerca de él, me trae tantos recuerdos. Y al mismo tiempo, me hace darme cuenta de todo lo que me he perdido, de todos los momentos que nunca podré recuperar». Las dos mujeres se quedaron en silencio por un momento, observando a los niños jugar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. «¿Cómo vamos a manejarlo de mañana?», preguntó Elena finalmente. «No podemos simplemente llevarnos a Miguel sin explicación». Sofía asintió. «He estado pensando en eso. Creo que lo mejor será decirle que necesita un chequeo médico de rutina. No es inusual que llevemos a los niños al hospital para revisiones, así que no levantará sospechas». Elena estuvo de acuerdo. Era una explicación simple y creíble. «¿Y la muestra de ADN?» «Mi amigo dice que puede hacerlo de manera no invasiva», explicó Sofía. «Un simple hisopado bucal. Miguel ni siquiera se dará cuenta de que es algo fuera de lo común». Elena sintió una punzada de culpa por el engaño, pero sabía que era necesario. No podían arriesgarse a crear falsas esperanzas o temores en Miguel antes de estar seguras. «¿Cuánto tiempo tomará obtener los resultados?», preguntó Elena. «Mi amigo dice que puede apresurarlos», respondió Sofía. «Deberíamos tenerlos en un par de días». Elena asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba ante la idea. En solo unos días, podría tener la respuesta que cambiaría su vida para siempre. «Elena», dijo Sofía suavemente, «sé que es difícil, pero intenta no obsesionarte con esto. Los próximos días serán duros,
pero debemos mantener la calma por el bien de Miguel y de los otros niños. Elena sabía que su amiga tenía razón. No podía permitir que su ansiedad y esperanza afectaran la rutina del orfanato o, lo que era más importante, el bienestar de Miguel. «Lo intentaré», prometió Elena. «Es solo que, después de tanto tiempo sin esperanza, de repente tener esta posibilidad es abrumador». Sofía la abrazó, un gesto de confort y comprensión. «Lo sé, y estoy aquí para ti, pase lo que pase». Los 2 días siguientes fueron una tortura para Elena. Cada minuto parecía estirarse interminablemente mientras esperaba los resultados de la prueba de ADN. Se esforzó por mantener la normalidad en el orfanato, consciente de que los niños, especialmente Miguel, no debían notar nada fuera de lo común. La visita al hospital había transcurrido sin incidentes. Miguel, creyendo que era un simple chequeo de rutina, se había comportado con la mezcla de curiosidad y nerviosismo típica de un niño en el médico. Elena había tenido que contenerse para no abrazarlo y consolarlo cada vez que el niño mostraba signos de incomodidad. Ahora, en la tarde del segundo día, Elena se encontraba en la oficina de Sofía, incapaz de concentrarse en nada. Sofía la observaba con una mezcla de preocupación y comprensión. «Deberían llamar en cualquier momento», dijo Sofía, tratando de calmar a su amiga. Elena asintió, demasiado nerviosa para hablar. Sus ojos no se apartaban del teléfono sobre el escritorio de Sofía, como si pudiera hacerlo sonar con la fuerza de su voluntad. Cuando finalmente sonó, ambas mujeres saltaron. Sofía respondió, su voz tensa por la anticipación. «Sí, habla Sofía. Sí, ella está aquí conmigo. Entiendo. Sí, gracias». Elena observaba cada expresión en el rostro de su amiga, buscando alguna pista sobre el contenido de la llamada. Cuando Sofía colgó, su rostro era una máscara de profesionalidad, pero Elena pudo ver la emoción en sus ojos. «¿Y bien?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Sofía tomó una respiración profunda. «Elena, la prueba es positiva. Miguel es Mateo». El mundo pareció detenerse para Elena. Las palabras de Sofía resonaban en sus oídos, pero su mente luchaba por procesarlas. Después de 5 años de angustia, de búsqueda incesante, de esperanzas aplastadas una y otra vez, su hijo estaba vivo. Estaba aquí, en este mismo edificio. «¿Elena?». La voz de Sofía sonaba distante. «¿Estás bien?». Elena parpadeó, volviendo lentamente a la realidad. Sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no recordaba haber empezado a llorar. Es él», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «Mi Mateo está vivo». Sofía rodeó el escritorio y abrazó a su amiga. Elena se aferró a ella, dejando salir años de dolor y angustia en forma de sollozos desgarradores. Cuando finalmente logró calmarse un poco, Elena se separó, mirando a Sofía con una mezcla de alegría y miedo. «¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo se lo decimos? ¿Y si no me recuerda? ¿Y si no quiere venir conmigo?». Sofía tomó las manos de Elena entre las suyas. «Una cosa a la vez, Elena. Primero necesitamos hablar con las autoridades. Legalmente necesitamos notificar que hemos encontrado a un niño desaparecido». Elena asintió, tratando de pensar racionalmente, a pesar de la tormenta emocional en su interior. «Tienes razón. ¿Y Mateo? Creo que deberíamos esperar a hablar con él hasta que tengamos todo en orden legalmente», sugirió Sofía. «No queremos crear confusión o falsas expectativas». Elena estuvo de acuerdo a regañadientes. Cada fibra de su ser gritaba por correr a abrazar a su hijo, por decirle quién era realmente. Pero sabía que Sofía tenía razón. Necesitaban manejar esto con cuidado, por el bien de Mateo. Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas telefónicas y papeleo. La policía fue notificada, y pronto el orfanato se llenó de oficiales y trabajadores sociales. Elena tuvo que repetir su historia una y otra vez, mostrar fotos de Mateo de antes de su desaparición, proporcionar documentos. Mientras todo esto sucedía, Mateo y los otros niños fueron mantenidos en otra parte del edificio, ajenos al caos que se desarrollaba. Elena se sentía dividida, queriendo estar con su hijo recién encontrado, pero sabiendo que tenía que ocuparse de los aspectos legales primero. Finalmente, ya entrada la noche, cuando la mayoría de los niños estaban dormidos, llegó el momento que Elena tanto anhelaba y temía. Era hora de hablar con Mateo.
Sofía y una trabajadora social acompañaron a Elena a la pequeña habitación donde Mateo dormía con otros 3 niños. Con cuidado, Sofía despertó al niño. «Miguel», dijo suavemente, «necesito que vengas conmigo. Hay alguien que quiere hablar contigo». Mateo se frotó los ojos soñolientos, mirando confundido a las 3 mujeres. «¿Hice algo malo?», preguntó con voz pequeña. «No, cariño», respondió Sofía con una sonrisa tranquilizadora. «No has hecho nada malo. Solo queremos hablar contigo sobre algo importante». Mateo lo siguió hasta la oficina de Sofía, donde se sentó en el sofá, mirando nerviosamente a su alrededor. Elena se sentó junto a él, su corazón latiendo tan fuerte que temía que el niño pudiera oírlo. «Miguel», comenzó la trabajadora social con voz suave, «¿recuerdas que el otro día te llevamos al médico para un chequeo?». Mateo asintió. «Bueno, durante ese chequeo descubrimos algo muy importante», continuó la mujer. «Descubrimos quién eres realmente y de dónde vienes». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. «¿De verdad?», preguntó, su voz una mezcla de miedo y esperanza. La trabajadora social asintió. «Sí, tu verdadero nombre es Mateo. Y esta señora», dijo señalando a Elena, «es tu mamá». Mateo miró a Elena, sus ojos llenos de confusión y algo más. Reconocimiento. Elena contuvo la respiración, incapaz de hablar. «¿Mi mamá?», repitió Mateo, su voz apenas un susurro. Elena asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Sí, mi amor, soy tu mamá. Te he estado buscando durante tanto tiempo». Mateo la miró fijamente por lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, levantó una mano y tocó el rostro de Elena, como si quisiera asegurarse de que era real. Yo te recuerdo», dijo finalmente, su voz temblorosa. «Tu olor es como en mis sueños. Y tu voz la conozco». Elena no pudo contenerse más. Abrió sus brazos y Mateo se lanzó a ellos, enterrando su rostro en su pecho. Ambos lloraban ahora, años de separación y dolor disolviéndose en ese abrazo. «Mi niño», susurraba Elena una y otra vez, acariciando el cabello de Mateo. «Mi precioso niño, estás a salvo ahora. Estoy aquí». Sofía y la trabajadora social observaban la escena con lágrimas en los ojos, conscientes de que estaban presenciando un milagro. Después de varios minutos, Mateo se separó lo suficiente para mirar a Elena a los ojos. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó un deje de reproche en su voz infantil. El corazón de Elena se rompió un poco más. «Oh, mi amor», dijo acariciando su mejilla. Te busqué sin descanso, pero no sabíamos dónde estabas y tú no nos recordabas». Mateo frunció el ceño, tratando de entender. «Yo no recuerdo mucho», admitió. «Solo fragmentos, como un rompecabezas con muchas piezas perdidas». Elena asintió, luchando por mantener la compostura. «Está bien, cariño. Con el tiempo tal vez recuerdes más, y si no, crearemos nuevos recuerdos juntos». La trabajadora social se aclaró la garganta suavemente. «Mateo», dijo usando su verdadero nombre, «sé que esto es mucho para procesar, pero quiero que sepas que todo va a estar bien. Tu mamá está aquí ahora, y vamos a asegurarnos de que estés seguro y feliz». Mateo asintió, pero no soltó a Elena. «¿Me voy a ir de aquí?», preguntó mirando a Sofía. Sofía se arrodilló frente a él, tomando su pequeña mano. «Sí, Mateo, vas a ir a casa con tu mamá, pero quiero que sepas que siempre serás bienvenido aquí y puedes venir a visitar cuando quieras». Mateo pareció considerar esto por un momento. Luego miró a Elena. «¿Puedo llevar mis dibujos? ¿Y mi osito?». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Por supuesto, mi amor, puedes llevar todo lo que quieras». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Hubo más entrevistas con la policía, más papeleo legal, exámenes médicos exhaustivos para Mateo. Elena apenas dormía, dividida entre la alegría de tener a su hijo de vuelta y la ansiedad por lo que el futuro deparaba. Mateo, por su parte, parecía estar en un estado de confusión constante. A veces se aferraba a Elena como si temiera que fuera a desaparecer. Otras veces se mostraba distante, casi temeroso. Los médicos explicaron que era una reacción normal dado su trauma y los años de separación. Finalmente, una semana después del descubrimiento, llegó el día en que Mateo dejaría el orfanato.
Elena había pasado los últimos días preparando su antigua habitación, comprando ropa nueva, juguetes, todo lo que pensaba que podría necesitar o desear. Mientras Mateo se despedía de sus amigos en el orfanato, Elena habló con Sofía en privado. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho», dijo Elena abrazando a su amiga. Sofía le devolvió el abrazo con fuerza. «No tienes que agradecerme nada. Ver a Mateo reunido contigo es toda la recompensa que necesito». Cuando finalmente salieron del orfanato, Mateo de la mano de Elena, y cargando su mochila con sus escasas pertenencias, el niño se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Elena, arrodillándose junto a él. Mateo asintió lentamente. «Es solo que este ha sido mi hogar durante mucho tiempo. Se siente raro irme». Elena sintió una punzada de culpa y dolor. Este lugar había sido el hogar de su hijo cuando debería haber estado con ella, pero se obligó a sonreír. «Lo sé, mi amor, y siempre podrás volver de visita, pero ahora vamos a tu verdadero hogar, a nuestro hogar». Mateo la miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «¿Tenemos un perro?», preguntó de repente. Elena rió, sorprendida por la pregunta. «No, cariño, pero si quieres podemos adoptar uno». Mateo asintió entusiasmado. «Me gustaría eso. En mis sueños siempre había un perro grande y peludo». Elena sintió que su corazón se hinchaba de amor y esperanza. «Ese era Max», dijo suavemente. «Nuestro antiguo perro. Se fue al cielo de los perritos hace unos años, pero podemos conseguir uno nuevo si quieres». «Me gustaría eso», repitió Mateo. Luego, para sorpresa de Elena, tomó su mano y comenzó a caminar hacia el coche. «Vamos a casa, mamá». Esas palabras, tan simples y tan poderosas, hicieron que Elena tuviera que contener un sollozo de alegría. «Sí, mi amor, vamos a casa». El viaje en coche fue tranquilo. Mateo miraba por la ventana con curiosidad, ocasionalmente haciendo preguntas sobre los lugares que pasaban. Elena respondía con paciencia, su corazón lleno de una alegría que no había sentido en años. Cuando finalmente llegaron a casa, Elena ayudó a Mateo a bajar del coche. El niño se quedó mirando la casa, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de emociones que Elena no podía descifrar completamente. «¿La reconoces?», preguntó suavemente. Mateo frunció el ceño, concentrándose. «No, no estoy seguro, pero se siente familiar». Elena sonrió, tomando su mano. «Está bien, cariño. Con el tiempo tal vez recuerdes más, y si no, crearemos nuevos recuerdos aquí». Entraron juntos, Mateo mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y aprensión. Elena lo guió por la casa, mostrándole cada habitación, deteniéndose finalmente frente a una puerta cerrada. «Esta», dijo suavemente, «es tu habitación». Abrió la puerta y Mateo entró lentamente. La habitación estaba exactamente como la había dejado 5 años atrás, con algunos añadidos recientes, juguetes nuevos, libros, ropa. Mateo caminó lentamente por la habitación, tocando los juguetes, los libros, la ropa de cama. Se detuvo frente a una foto enmarcada en la mesita de noche. Era él, más joven, sonriendo junto a Elena y un hombre que supuso era su padre. «Papá», murmuró, tocando el cristal del marco. Elena se acercó, poniendo una mano en su hombro. «Sí, mi amor, ese es tu papá. Él ya no está con nosotros, pero te amaba muchísimo». Mateo asintió, una lágrima rodando por su mejilla. Elena lo abrazó, permitiéndole llorar por un padre que apenas recordaba. Los días y semanas siguientes fueron un proceso de adaptación para ambos. Hubo momentos de alegría inmensa, como cuando Mateo recordó de repente cómo le gustaban los panqueques con forma de animales que Elena solía hacerle. Hubo también momentos difíciles, como las pesadillas que a veces despertaban a Mateo gritando en medio de la noche. Elena se mantuvo firme a través de todo, ofreciendo amor incondicional y paciencia infinita. Trabajaron con terapeutas para ayudar a Mateo a procesar su trauma y recuperar más de su memoria. Poco a poco, fragmentos de su vida anterior comenzaron a emerger. Un mes después de su regreso a casa, adoptaron a un perro del refugio local, un gran labrador dorado al que Mateo insistió en llamar Max, en honor al perro de sus recuerdos brumosos. Elena mantuvo su promesa de seguir ayudando en el orfanato. Una vez por semana, ella y Mateo visitaban,
llevando suministros y pasando tiempo con los niños. Para Mateo, era una forma de mantenerse conectado con el lugar y las personas que lo habían cuidado durante tanto tiempo. Para Elena, era una manera de expresar su gratitud y continuar su misión de ayudar a otros niños necesitados. Con el tiempo, la historia de Mateo salió a la luz pública. Elena usó la atención mediática para abogar por mejoras en los sistemas de búsqueda de niños desaparecidos y para recaudar fondos para orfanatos y hogares de acogida. A medida que pasaban los meses, la relación entre Elena y Mateo se fortaleció. El niño tímido y confundido que había salido del orfanato comenzó a florecer en un niño feliz y seguro. Sus recuerdos, aunque incompletos, volvían gradualmente, llenando los espacios en blanco de su pasado. Un año después de su reunión en el cumpleaños número 9 de Mateo, Elena lo encontró en su habitación, mirando el collar que había llevado durante tanto tiempo. «¿En qué piensas, cariño?», preguntó sentándose junto a él en la cama. Mateo sonrió, un gesto que ahora venía fácil y frecuentemente. «Estaba pensando en lo afortunado que soy», dijo. «Este collar me mantuvo conectado contigo incluso cuando no podía recordarte». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Fuimos muy afortunados», acordó. «Que encontraras tu camino de vuelta a mí es un milagro». Mateo la abrazó fuertemente. «Te amo, mamá», dijo. «Y yo te amo a ti, mi valiente niño», respondió Elena, besando su frente. Esa noche, mientras Mateo dormía pacíficamente en su habitación, Max acurrucado a sus pies, Elena se sentó en la sala, mirando viejas fotos familiares. Su corazón estaba lleno de gratitud y amor. El camino no había sido fácil y sabía que aún tendrían desafíos por delante. Los traumas del pasado de Mateo no desaparecerían por completo y habría días difíciles. Pero mirando hacia atrás en el último año, Elena sabía que podrían enfrentar cualquier cosa juntos. Su familia, rota durante tanto tiempo, estaba completa de nuevo. Diferente, cambiada por las experiencias vividas, pero completa. Y mientras escuchaba la suave respiración de su hijo a través del monitor de bebé que aún mantenía en su habitación, Elena sonrió. El futuro, que una vez había parecido tan sombrío y desesperanzador, ahora brillaba con promesas, y ella estaba lista para vivirlo, día a día, junto a su hijo milagrosamente recuperado. Fin.